En el video anterior, hablamos sobre la formulación de la hipótesis para la regresión lineal con múltiples características o con múltiples variables. En este video, vamos a hablar de cómo ajustar los parámetros de esa hipótesis. En particular vamos a hablar de cómo utilizar el gradiente de descenso para la regresión lineal con múltiples características. Para resumir rápidamente nuestra notación, esta es nuestra hipótesis formal en la regresión lineal multivariable donde hemos adoptado la convención de que x0 igual 1. Los parámetros de este modelo van de t a 0 hasta θn, pero en lugar de pensar en ellos como parámetros separados de n lo que es válido, en su lugar voy a pensar en los parámetros como θ, en donde θ de aquí es un vector dimensional n más 1. Entonces solo voy a pensar en los parámetros de este modelo como si fueran un vector. Nuestra función de costo es j de t a 0 a través de θn que está dada por esta habitual suma de cuadrados del término de error. Pero, de nuevo en lugar de pensar en j como una función de estos números n más 1, voy a escribir más frecuentemente j como una simple función del vector de parámetros θ de manera que θ sea un vector. Así es como se ve el gradiente de descenso. Vamos a actualizar varias veces cada parámetro θj de acuerdo con θj menos alfa multiplicado por este término derivado. Y de nuevo escribimos esto simplemente como j de θ, por lo que θj se actualiza como θj menos la tasa de aprendizaje alfa multiplicado por la derivada, una derivada parcial de la función de costos con respecto al parámetro θj. Vamos a ver cómo se ve esto cuando implementamos el gradiente de descenso y, en particular, vamos a ver cómo se ve el término derivado parcial. Esto es lo que tenemos para el gradiente de descenso para cuando teníamos la característica n igual 1. Teníamos dos reglas de actualización independientes para los parámetros θ0 y θ1 y espero que esto te resulte familiar. Y este término de aquí era por supuesto la derivada parcial de la función de costos con respecto al parámetro de θ0, y del mismo modo teníamos una regla de actualización diferente para el parámetro θ1. Hay una pequeña diferencia y es que cuando antes teníamos solo una característica, la llamábamos xy, pero ahora en nuestra nueva notación por supuesto la llamaremos x superíndice y subíndice 1 para denotar nuestra única f u n c y o n punto menor que entre u mayor que entonces eso era para cuando teníamos solo una característica. Ahora veamos el nuevo algoritmo para el cual tenemos más de una característica, donde el número de características n puede ser mucho mayor aún. Obtenemos esta regla de actualización para el gradiente de descenso y, tal vez para quienes saben cálculo, si se toma la definición de la función de costos y la derivada parcial de la función de costos j, con respecto al parámetro θj, encontrarás que la derivada parcial es exactamente ese término al que le puse un recuadro azul alrededor. Y si lo implementas obtendrás una implementación funcional del gradiente de descenso para la regresión lineal multivariable. Lo último que quiero hacer en esta diapositiva es explicarte por qué estos nuevos y viejos algoritmos son más o menos lo mismo o por qué ambos son algoritmos similares o por qué ambos son algoritmos de gradiente de descenso. Vamos a considerar un caso en donde tenemos dos características o tal vez más de dos características, así que tenemos tres reglas de actualización para los parámetros θ0, θ1, θ2 y tal vez para otros valores de θ también. Si te fijas en la regla de actualización para θ0, puedes encontrar que esta regla de actualización de aquí es la misma que la regla de actualización que teníamos antes para el caso de n igual 1. Y la razón por la que son equivalentes es, por supuesto, porque en nuestra convención de notación tuvimos esta convención xy0 igual 1.
por lo Q menor que entre U mayor que estos dos términos a los que les puse recuadros color magenta son equivalentes. Del mismo modo, si ves la regla de actualización para THET1, encontrarás que este término de aquí es equivalente al término que teníamos antes, o a la ecuación o a la regla de actualización que teníamos antes para THET1, en donde, por supuesto, solo estamos utilizando esta nueva notación XX y subíndice 1 para dn o TAR menor que entre U mayor que nuestra nueva notación denotando nuestra primera característica, y ahora que tenemos más de una característica podemos tener reglas de actualización similares para los otros parámetros como TH, TA2 y así sucesivamente. Suceden muchas cosas en esta diapositiva, así que definitivamente te animo a que pongas pausa al video si lo necesitas y revises a detalle todas las matemáticas que contiene para asegurarte de que entiendes todo lo que está pasando aquí. Pero si implementas el algoritmo escrito aquí, entonces tienes una implementación funcional de una regresión lineal con múltiples características.